dijimos que la semiología era un interrogatorio o anamnesis, luego vienen métodos directos que sería ya el examen físico y los métodos indirectos. Acá tenemos la historia clínica. Esto es una historia clínica. Pero todo el hospital o clínica tiene un departamento exclusivo que se llama estadística. El paciente se va y toda la historia clínica, sus laboratorios, interconsultas, cirugía, datos de enfermería, se van al departamento de estadística, pero como expediente clínico. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a aprender es hacer la historia clínica, pero van a interpretar el expediente clínico, van a conocer ustedes qué es un expediente clínico. Lo que hoy vamos a comenzar es preguntar, interrogar, hacer anamnesis. Y para eso vamos a tener que aprender a hacer bien la anamnesis, a saber qué voy a preguntar, ¿verdad? Se dice que una buena anamnesis corresponde, representa la mitad del diagnóstico de la enfermedad del paciente. El 50%, eso dice todo. ¿Cómo vamos a comenzar? Nosotros somos igual que un sacerdote, igual que un pastor, si tienen otra iglesia. Comienza con una confidencia, una confesión. Nos tienen que decir la verdad, porque si no nos dicen la verdad, vamos a hacer mal el tratamiento. Va seguido de un examen y vamos a finalizar para llegar a un diagnóstico y hacer un tratamiento. Entonces, fíjense, aquí está el médico y aquí están los pacientes. Se dice que para que nosotros hagamos una buena historia clínica, para que saquemos buenos datos, lo más importante es una silla. ¿Por qué una buena silla? Para sentarse y escuchar al paciente. Ahí está. Cómoda la silla y está escuchando el dolor del paciente. Para hacer una buena historia clínica, hacer un buen relato, tenemos 10 directrices, 10 consejos importantes que los semiólogos indican para hacer una buena historia clínica. En sus libros, en su voz, lo tienen estos 10 y bien explicados. Así que lean. Por ejemplo, ¿qué dice la primera directriz? Dejar que el enfermo ponga libremente su dolencia. O sea, cuando entra al consultorio, cuando vamos a ver nuestro paciente, la primera pregunta, ¿por qué vino? ¿Qué le duele? Y dejar que explique. Tenemos que escucharlo. 2. Intervención del médico ante un paciente poco explícito. Por ejemplo, el paciente dice, doctora, a mí me dolió la cabeza, el estómago, mis pies, y ahí queda. Y ya no sabe qué explicar. Y ahí nos damos cuenta la educación del paciente, la forma de expresarse, que si tiene algún problema en el lenguaje. Ahí ya estamos haciendo el examen físico. Desde el momento que el paciente ingresa, la enfermera dice, doctor, tiene un paciente, que pase. Cuando está entrando por la puerta del consultorio a sentarse, ustedes pasen, siéntense, ya estamos examinando al paciente. Cómo camina, cómo saluda, cómo se me acerca para darme la mano. Entonces, ya ustedes tienen que estar haciendo el examen físico.
3. Escuchar con atención e impasibilidad benévola. ¿Qué significa eso? Últimamente, los médicos no solamente tienen consultorio, a veces dependiendo de la especialidad, están con pacientes en la clínica, su paciente se puso mal y la enfermera llame al celular y usted está, señor, ¿qué tiene? Y está el celular. El celular se apaga, porque no voy a estar contestando, sí, que ya se puso mal, ya, y el paciente está ahí. No me está dando importancia. ¿No? Entonces, aquí tenemos que escucharlo. 4. Al escuchar al enfermo hay que hacerlo sin prisa. Con detención. ¿Eso qué significa? Que si yo le doy una hora a mi paciente, esa hora pues lo tiene. No sé si ustedes habrán visto un video argentino donde el paciente va, lo programan de aquí a un mes. El día que estaba mal no le atiende, pero lo programan de aquí a un mes, como hacen en los seguros. Y después él va a su hora, ya no tiene nada. Bueno, y le dice, doctor, se sienta, ¿qué tiene? Nada. Entonces el doctor le mira como va a decirle, vaya a hacer, ¿no? Pero no me voy a ir, porque tengo una hora con usted. A mí me dolía la espalda, ahora no me duele nada. Entonces le dice que no me voy a ir, porque tengo una hora con usted. Y tiene razón. En los seguros le dan 15 minutos por paciente, 15 minutos, imagínense. En 15 minutos casi no vamos a poder hacer bien estas cosas, ¿no? Y bien, le dan para 3 horas, 15 pacientes, 20 pacientes. Entonces, los seguros, hay otra clase de historia clínica que vamos a ver. Entonces, lo que ustedes van a aprender es la completa, la abierta. 5. El médico se sentará al frente del enfermo y escuchará su relato mirándolo. No voy a estar mirando mi celular, ni viendo a la enfermera simpática, los de los varones. Mala suerte que las mujeres, muy pocos enfermeros hay. No nos distraemos mucho las mujeres, pero los varones siempre vamos a verlo al paciente. 6. Hacer la pregunta con un orden lógico y llaneza de lenguaje. Ustedes van a aprender ahora en semiología un lenguaje, un diccionario sí, médico, en el cual ya el dolor de cabeza se transforma en cefalea, ¿no? Entonces no le van a decir al paciente, ¿tiene cefalea? Paciente, ¿qué me quiere decir? A mí me duele la cabeza, doctor. Entonces tenemos que hablar en su lenguaje del paciente. ¿Te duele la barriga? No le vamos a decir, ¿te duele el epigastrio? ¿Te duele la fosa ilíaca derecha? Ni idea tiene. Entonces, tenemos que preguntarle dónde le duele. 7. Siempre que sea posible la anamnesis, debe ir animada de una orientación. O sea, tenemos que preguntar, ¿tuvo fiebre? ¿A qué hora tuvo fiebre? Después de hace 3 días volvió a tener fiebre, o sea, le ayudamos a que se recuerde, ¿ya? Y para que podamos llegar a un buen diagnóstico. Ya nosotros vamos a estar pensando, me dijo que tenía vómito, diarrea, entonces es un problema digestivo. Ya el médico está haciendo su diagnóstico. 8. Decir al paciente la verdad o se le dice una verdad a medias. Todos tenemos derecho a que nos digan la verdad. Pero hay en casos especiales que tenemos que tener mucho cuidado nosotros en decir la verdad.
¿ya? Por ejemplo, que el paciente tenga su diagnóstico de VIH, entonces hay que tener mucho cuidado en decirle directamente, ¿ya? O que se haya diagnosticado un cáncer infiltrante. Podemos decir, si es que no viene con otro familiar, comenzar a decirle que es una masa tumoral, que le salió, que eso le vamos a operar y vamos a hacer tratamiento. En ningún momento le estoy diciendo que es cáncer, ¿no? Porque el paciente se deprime. Ahora, si el paciente dice, doctor, no tengo cáncer, pero veamos cómo se lo vamos a poner. Hay colegas que son bien torpes y demasiado. Ahora los pacientes y los familiares nos graban y después nos los pasan para el juicio. No un familiar, un amigo que su madre se interna al hospital. No, a uno pues lo busca, ¿no? Y no es mi familiar, pero sí una señora que me recomendaron. Y ahí los familiares me mandan audios de mis propios colegas, ¿ya? Donde pues decían directamente, fuerte la cosa, ¿no? Su mami está ya mayor, ya es viejita, y de una vez que firmen en la historia para que no le hagamos la RCP. ¿Qué saben la RCP los familiares? Porque la eutanasia le podemos hacer, así directo. Con ese audio nos pueden hacer un juicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener cuidado para decir las cosas, los diagnósticos. Por ejemplo, en emergencia se ven un montón de patologías y muchas veces vienen, por ejemplo, tuvo el paciente un accidente, dice, y cuando nosotros le examinamos, hacemos la placa, una tomografía, encontramos una botella en el recto. Y le hablamos de nuevo, nunca no nos dijo el paciente. Y le volvemos a decir, señor, ¿qué pasó? Mire, una botella. Me caí. Está que operar. Ya llega la esposa, los hijos, y le decimos, vamos a decirle a la familia, por favor no le digan, por favor no le digan. Tiene derecho. Si el paciente nos dice que no le digamos la verdad, no tenemos por qué decir. Entonces, como médico, ¿qué vamos a decir? Tenemos que operar el intestino. Listo, estamos diciendo la verdad. Vamos a operar intestino, pero no le estamos diciendo el por qué. Entonces, son secretos que el médico tiene que callar así, por siempre. Ni en su casa. A veces ustedes van a tener pacientes que después de grupo en grupo, ay, te cuento que mi paciente tiene esto. Pueden contar algunas cosas, pero así secretos, como les estoy diciendo, cerramos la boca. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que ver qué es lo que tenemos que decir. 9. El médico debe dar siempre la sensación de seguridad, que el médico sabe, que el paciente confíe en uno, porque si no damos seguridad, entonces ¿qué pasa? No va a confiar y el paciente no va a hacer el tratamiento. Si me hará bien, dice el doctor. 10. El interrogatorio debe continuar durante todo el examen físico. ¿Por qué dice eso? Porque si estoy haciendo el examen físico y veo una cicatriz que no me contó el paciente, yo le pregunto, ¿y esta cicatriz, señor, desde qué es? ¡Ay, lo operaron de la vesícula! Pero no me contó, ¿no? Y seguimos el relato.
Entonces, estas 10 directrices es importante que ustedes sepan para hacer una buena anamnesis. Esta es la historia clínica. En los grupos que tenemos, por ejemplo, el grupo B, el grupo A y el grupo C, hacemos lo mismo, con la única diferencia que algunos colegas ya les dan un modelo de historia clínica. ¿Ah? En cambio, yo más o menos les vamos a dar una historia clínica más completa, ¿ya? Para que ustedes hagan su propia historia clínica. Bueno, vamos a ir comenzando con esto. ¿Cuántas clases de historia clínica hay? La historia clínica tenemos la abierta, aquella que le da opción a escribir muchas cosas, ¿ya? Esa se llama la historia clínica abierta, la que ustedes van a hacer ahora. Luego tenemos la historia clínica cerrada, que solamente le da opción de poner nombre, edad, y aquí, por ejemplo, ponen si es mujer, varón, gesta, puro número. Si tiene, por ejemplo, antecedentes familiares, si tiene alergia, si no tiene, si tiene epilepsia, diabetes, enfermedad, es puro crucifijo. Entonces en 15 minutos lo podemos hacer. ¿Ya? Esta es una historia clínica cerrada. Tenemos otra historia clínica, la semiabierta, la que se hacen en consulta externa, y actualmente es la que se hace en la computadora, que es un programa que ya nosotros ponemos datos, ¿ya? Los datos del paciente, y cuando ya vuelve al consultorio uno a ver cuál es el nombre, con el nombre ya entra y ahí está la historia clínica anterior. También tenemos una, no se llama historia clínica, se llama nota de ingreso, que es lo que se hace en emergencia. En emergencia se hace nombre, edad, sexo y comienza el por qué vine y cómo vine. Y el examen físico, que siempre en cada historia clínica, en el expediente clínico, si el paciente vino de emergencia, tiene la hojita o nota de internación de emergencia, pero eso no es historia clínica. Y ahí yo me doy cuenta que ustedes no hicieron su historia clínica, porque cuando hagan la enfermedad actual, cuando me fijo y me pongo a leer, copiaron la nota de ingreso. Ya les voy a decir en dónde fallan ustedes. Entonces, ¿qué es una historia clínica? Se dice que una historia clínica es la narración escrita, clara, precisa, detallada, ordenada, ¿ya?, de todos los datos anteriores y actuales del paciente, de su enfermedad, que nos va a servir como diagnóstico. Ese es uno de los conceptos. Otro concepto, se dice que es un documento legal. Este va a la fiscalía, esto va a los juicios, donde se encuentran datos del paciente y de la enfermedad. Otro concepto de historia clínica. Ahí está lo que ustedes van a hacer, van a aprender a hacer. Entonces ahí ponemos primero el estado de gravedad aparente, signos destacados y la filiación, es la anamnesis y filiación. Nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, raza, religión, estado civil, grado de difusión, ocupación, lugar de nacimiento, procedencia, fecha de realización de la historia, fecha de ingreso, dirección, persona responsable o a quién le dimos tipo de anamnesis, enfermedad actual, motivo, que es esa la que van a aprender a hacer, ¿ya? Entonces comenzamos. En la filiación, ¿qué voy a preguntar?
¿para qué me sirve todo estos datos? Por ejemplo, número de registro. Cada paciente cuando ingresa a un hospital tiene un número. Entonces se pone ese número de paciente. Número de cama y sala. Cama 4, sala de neurología. Nombre y apellido. ¿Para qué me sirve el nombre y el apellido? A ver, ¿quién me puede decir? Para la identificación del paciente. Ya. Para el registro civil. Para dar segunda. Cuando se hace la célula de identidad, es un registro que ya acordado. Ya. Sí, ¿Qué como- más? Para darse cuenta de dónde es. ¿De qué dónde país. es? ¿De como dónde? como el documento legal también debe de ir el nombre del paciente. Sí. Darse cuenta si A nosotros nos sirve de dónde viene, Ya. para saber qué enfermedad pueda tener. ¿Ya? La edad. ¿Para qué nos sirve la edad? Porque las enfermedades en la niñez no es igual en la juventud ni en el adulto. ¿Ya? Entonces, según la edad del paciente, tenemos que poner y saber qué es lo que pueda tener. El sexo, el varón como la mujer no somos iguales. ¿Ves? Nosotros las mujeres tenemos muchas enfermedades que tal vez los varones también tengan, que nosotros no vamos a tener. Ellos tienen otra clase de hormonas, nosotros tenemos otra clase de hormonas, nosotros tenemos diferentes, ¿no? Entonces, aquí, sexo, mujer o varón. Procedencia, ¿de dónde viene? ¿Dónde nació? Estado civil. ¿Para qué nos sirve el estado civil? A ver, ¿para qué le vamos a preguntar? Si es soltero, casado, viudo, divorciado. Ya, en el joven mayor, ¿no? ¿Qué más? Saber si el paciente no tiene la capacidad de decidir por sí solo si está casado con la mujer o su esposa, tendría ese derecho de decidir por sí. No, a veces dice no estoy casado, pero vivo con mi mujer hace 20 años, ya, no casado. En concubinato es. El concubinato del matrimonio es igual, ¿no? Solamente es algo que firmaron y garantía para la mujer si es que tiene hijos, porque si se va, ahí nomás lo agarra y la asistencia familiar y le hace trabajar todo el tiempo, ¿no? Hasta que sea mayor. Eso se garantiza. Pero ahora el concubinato también, igual se hace asistencia familiar. No hay problema. A ver, ¿qué diferencia hay entre una viuda y un viudo? ¿De qué se va a enfermar? ¿Qué problema? ¿Con qué problema va a venir? Depresión. ¿Viste? Depresión. ¿No? La depresión. Se fue la persona que quería. Tanto el varón como la mujer. Claro que el varón rápido reemplaza. No. Rápido reemplaza. Se recomienda, ¿no? Que se reemplace. El divorciado o la divorciada. También, ¿de qué se va a enfermar? Dependiendo cómo ha sido el divorcio, ¿no? O quién fue el culpable. Por ejemplo, si está en un proceso de divorcio, puede ser el estrés que se genera, tal vez en repartición, ahogados, a veces hay pelea, Tal vez sea de más feliz. Las agresiones, últimamente se escucha que lo matan, homicidio y de todo, ¿no? Las agresiones, la parte psicológica. ¿Y quién es feliz en este estado civil? ¿Quién será feliz? Porque el casado después dice, ay, no me dejan salir, el viudo se murió, el divorciado, me la hizo.
¿quiénes serán felices? Los solteros. ¿Los solteros? Los solteros jóvenes son felices. Aunque no tienen mucha plata, pero son felices. Ya los solteros mayorcitos que ganan plata y ya tienen un trabajo, tienen movilidad y de todo, como dice tu compañero, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades, la depresión. Con el dinero piensan que se soluciona todo. Ayuda el dinero, pero no es la solución. Entonces, el estado civil es importante. Las mujeres solteras mayores, ¿qué pasa con ellas? Que no tienen hijos, porque hay mujeres solteras que tienen hijos. Se van a encontrar con algo. ¿Puede ser algún problema de fertilidad también? ¿Algún problema de fertilidad en ese caso? Entonces, solamente hablar del estado civil influye mucho. Aquí los psiquiatras y los psicólogos trabajan bastante en este punto. Bueno, sigamos. Profesión. La profesión del ingeniero petrolero, del médico, ¿de qué se va a enfermar? A ver. Infidelidad. No puede ser ¿Cuál de ellos? De los dos. El abogado o su secretario. Puede ser también el ambiente donde está influyendo. Algunas su trabajo. enfermedades son propias, por ejemplo, el anthrax es una enfermedad que les da a los que trabajan con animales, digamos, con pieles y pueden contagiarse. Algunas enfermedades como la listeriosis, digamos. Ya. Bueno, en el caso de la ¿El intoxicación policía de qué se va a enfermar? Falta de coima. Tenemos que comenzar a leer según profesión, porque nosotros tenemos que diferenciar. El policía no es igual que el militar. El policía, por ejemplo, haya sol, lluvia, lo que sea, están en la calle y están parados. Entonces, el estar mucho tiempo parados, ¿qué va a pasar? Varices. Él va a venir con ese problema. Otro que va a venir con ese problema son los sacerdotes, que están mucho tiempo parados. Los banqueros que ganan alta plata, ¿de qué problema van a tener? Uno, el estrés. Hay mucho dinero, que no es de él. Otro, están sentados. Entonces, al estar mucho tiempo sentados, ¿qué va a pasar? Puede haber una escoliosis, hernia de disco también puede ser. Bueno, que La acidez de los músculos. ¿Qué más? Ya. El que hace fisiculturistas, aquellos chicos que se sienten hermosos y las chicas que últimamente comienzan a levantar pesas. A mí me encanta el deporte, pero no hay que exagerar. ¿Qué va a pasar con eso? Se levantan para tener ya, hernia, hemorroides y qué más. La piel, ¿qué va a pasar? A ver, hablemos de los médicos. Los médicos según la especialidad. Por ejemplo, el cirujano, ¿de qué se va a enfermar? ¿Cómo es el cirujano? A ver, ¿tienen docentes de cirugía? Sí. ¿Quién es? ¿Cómo es su carácter de ellos? Son unos antipáticos. ¿Por qué?
porque ellos están en una cirugía y se les puede complicar y gritan. Él es el único que puede hablar, el único, pobre del que hable, el residente o el segundo ayudante o la enfermera que hable, lo saca de quirófano. Es su responsabilidad. En una cirugía solamente se conoce al cirujano que lo operó. Me operó el doctor Coronado. Y aquí nadie sabe quién le dio anestesia, que también es un médico que hizo especialidad, pero nadie sabe quién le dio la anestesia. Entonces, ¿qué está pasando acá? El cirujano tiene la mayor responsabilidad y el anestesista, pobrecito, nadie lo conoce, todo deprimido está ahí. Y el cirujano, relájame un poco más. Pero no puedo relajar, se me va a complicar la parte respiratoria, dice. Y si se enoja, no le relaja, y ahí está, con los separadores del cirujano, peleando. Entonces son minutos que se estresan ambos. Así que el anestesista rápido se puede enfermar y estresarse y infartar. Casi a veces nosotros en terapia intensiva, el anestesista viene, por favor, me lento. ¿Qué pasó? Tuve dolor de corazón. Entonces, ahí vamos en qué proceso. Por ejemplo, el traumatólogo. El traumatólogo es como el carpintero. Tiene serrucho, tiene clavos, tiene placas, huesos que se rompieron, ¿verdad? Cirugía. Y cuando algo se le complica, por favor, llamen a un médico, gritan. ¿Por qué? ¿Acaso usted no es médico? Soy traumatólogo. Se olvidaron de la medicina. El que mejor carácter tiene son los clínicos y los pediatras. Porque los psiquiatras no le decimos nada, tengo que explicar y se puede enterar. Son ellos los que mejor carácter tienen. Son amables, tranquilos, no se estresan. Según la ocupación, dependiendo qué es lo que hacen, tiene la enfermedad. Un carpintero, ¿de qué se va a enfermar? Problemas respiratorios, porque todo lo va a absorber. Ahí está, ¿no? Un mecánico, un pintor, ¿de qué se va a enfermar? Las pinturas tóxicas. Dependiendo a la ocupación, tenemos que también nosotros ver de qué se va a enfermar. Según la residencia, el lugar donde vive, grado de escolaridad, es importante saber hasta qué curso estudió, o si es bachiller, o si tiene un estudio universitario, o si tiene un estudio técnico. La religión, otro problema, la religión. Acá, ¿qué religión tienen? ¿Alguien que sea adventista? Ay, dos, igual van a venir los sábados. Testigos de Jehová. No hay testigos de Jehová. Con ellos tenemos problemas. El médico tiene problemas con los de testigos de Jehová, porque ellos no aceptan las transfusiones de sangre. Ellos dicen que pueden utilizar medicamentos, ampollas, pero muchas veces no se puede. Tenemos que ponerle sangre. Una hemorragia, una cirugía. Hemos visto, y duele como médico, ver a un paciente que se está yendo y se está muriendo por falta de un paquete de voluntad. Y ellos firman y dicen, no reciben. Y si ellos firman
no podemos poner. Tenemos que ver que se está muriendo. ¿Ya? Esa parte es muy doloroso para el médico ver a un paciente que se está muriendo por su religión. ¿Ya? ¿Por qué no acepta la transfusión? Porque en su iglesia les dice que la sangre supuestamente no tiene que recibir la otra persona, porque para ellos es un pecado. Entonces es imposible, por más que usted le explique todo. Yo tuve un paciente y justo era una estudiante de medicina, su hija, que a un principio decían no, y bueno, nosotros utilizábamos medicamentos, sulfatos y todo para tratar de elevar, pero no se podía, había una úlcera sangrante que seguía. Y el Señor también no aceptaba, pero tanto escucharnos a nosotros, dijo, ya pónganme. Entonces le hablamos a la familia, a la esposa, y le dijimos, el Señor quiere que le pongamos un paquete globular, que con eso va a mejorar. No, yo no acepto. Así directamente la esposa. Le hablamos a la hija, le hicimos entrar, le hicimos que hable con el esposo, y el Señor le dijo, hijita, decirle a tu mamá que firme, por favor, que firme. Y ella llorando, pues, y le dijo, mamá, por favor, mi papá está pidiendo. Pero la esposa dijo, no. Así, no. Miércoles, junta médica, todo hicimos, hablamos, hicimos el que venga su pastor y todas esas cosas. No se pudo. Doctora, la respuesta a eso, el por qué, yo ya la tengo, porque estuve casi 2 horas discutiendo en realidad, no discutiendo, intercambiando. O sea, uno les Sí. explica. En síntesis, es un reglamento interno que tienen ellos que si tú tienes transfusión, yo le dije, si le hacen una transfusión y acepta, ¿ustedes lo votan de su iglesia? No. Entonces, ahí queda, entonces, dije yo, igual aceptan por debajo, pero después dicen que nunca lo aceptaron. Ahora, es verdad, tienen su carnet y todo eso, pero a veces vienen accidentados donde no presentan el carnet. Entonces el médico, ¿qué hace? Le hace directamente una transfusión, que no hay familiar ni nada para salvar en emergencia. Pero ¿qué había sabido suceder en esos casos? Por eso es, como se dice, pongo la regla, pero no la cumplen al final. Porque ellos agarraron y se quejan de que ¿por qué me transfusió? ¿Por qué me puso una transfusión? Etcétera. Si nosotros tenemos nuestro carnet aquí cuando nos pasa algo, pero no todos votan eso. Entonces, es como la doctora dice, que tener mucho cuidado con ese tipo de personas porque les meten casos legales a los médicos. Y ese es el gran problema, porque uno después les dice por qué no aceptan y no saben ellos mismos por qué responder, meten la Biblia, meten todo, pero nunca dicen por qué. Entonces, en síntesis, de conclusión que voy a sacar solamente su reglamento interno de ellos, porque al recibir la sangre, claro, el compuesto biológico, pero hay varias vacunas que se mezclan, como se llaman los pollitos, creo que no me acuerdo qué vacuna, hacen eso y lo reciben. Entonces son cosas internas que tienen su... miento. Acá le pueden decir la verdad o no le pueden decir la verdad, pero nosotros anotamos fecha de internación, cuándo se internó el paciente, fuente de la información, quién me está dando los datos, el paciente, la familia, la mamá, el papá, el hijo, la cuñada, el primo, la persona que esté ahí. Confiabilidad, si es confiable o no. Si ustedes se dan cuenta que no les están diciendo, es poco confiable. Si ven que les ha dado buenos datos, confiable. ¿Ya? Preguntamos el número de teléfono y el correo electrónico. Motivo de consulta. En el motivo de consulta, también llamado motivo de internación, que van a ver en otros libros, o queja principal. Una de las tres tiene el título en la historia.
Esas son preguntas grandes que tenemos que preguntar. ¿Por qué vino? Y ellos van a decir, por ejemplo, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Entonces ponemos vómitos, diarrea, dolor, nada más. Por ejemplo, que sea un accidente de tránsito, que el paciente está mal y lo traen los policías. ¿Cuál sería el motivo de consulta? Accidente de tránsito. No tenemos más datos, no aparecieron la familia. El policía va a decir, estaba caminando, vino el micro y lo arrolló. Hasta ahí llegamos. Aquí es lo que vamos a trabajar ahora. Historia de la enfermedad actual. Esa es la historia, el relato que me va a hacer el paciente y yo voy a cambiar. Aquí voy a cambiar todo lo que me va a decir. Si me dice un dolor de cabeza, aquí atrás del torso, entonces ¿qué yo le voy a poner? El paciente refiere cefaleas occipitales. ¿Ya? Y lo que me va a decir en por mañana, yo lo transformo en términos médicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a iniciar mi historia clínica. Por ejemplo, le voy a preguntar a su compañero, a una señorita mejor. Las mujeres somos más románticas, ¿no? A ver usted, ¿ha visto? Sí. ¿Cenicienta? No, Cenicienta. Ni la antigua, ni la moderna, ni de eso, porque la Cenicienta ahora. La Bella y la Bestia. Sí, en resumen. ¿De qué trata? De una chica que no tenía a sus padres, fallecieron, y tiene una madrastra y tiene dos hermanastros. Entonces, Y es eso lo que tenemos que aprender acá, el relato. Por eso es que yo a veces doy a 5 alumnos un paciente y cada quien tiene que hacer su propio relato. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Por cada síntoma que el paciente me diga, tengo que preguntar. Inicio, por ejemplo, que me diga vómito. ¿Desde cuándo el vómito? ¿Cómo es el vómito? Ya vamos a aprender las clases de vómito. ¿Cómo aumentó o disminuyó el vómito? ¿Qué tomó para el vómito? Fíjense que por cada síntoma, hagamos de cuenta que el paciente nos diga, hace 4 días comenzó mi vómito. ¿Y cómo era algo que comí? Después me dio fiebre y luego dolor abdominal. Y ahí se cayó. ¿Qué le vamos a preguntar para que sea más claro? ¿Desde cuándo y cuánto de fiebre tenía? Si se tomó con el termómetro o no, si tenía en su casa. ¿Qué más? Si ha tomado algo para disminuir la fiebre. Si tomó algo. ¿Cómo fue esa fiebre? Si es que fue continua o por días, porque hay distintos tipos de fiebre. ¿Qué más? Fiebre, vómito. ¿Desde cuándo la fiebre? Aclaramos eso, ¿eh? Estamos aclarando desde cuándo, dónde fue y desde cuándo el dolor abdominal y en dónde le duele y cómo le duele. Y después relatamos. El relato no lo voy a hacer yo. Bueno, lo voy a hacer yo, pero no es de mí, digamos, ¿no? Entonces tengo que hacerlo en tercera persona. Ella, él. ¿Ah? Entonces, ahí hacemos. Paciente refiere. Yo no voy a
confirmar nada. Aquí yo no confirmo nada, solamente hago el relato. Por ejemplo, su compañera no es la Cenicienta, ella era la que estaba contando. Entonces, igual acá, nosotros contamos su enfermedad. ¿Cuándo es lo que voy a confirmar en el examen físico? Ahí sí confirmo. Entonces aquí pongo, paciente refiere que su cuadro se inicia hace más o menos 2 o 4 días o 5 días, dependiendo cuánto me dice, con vómitos de tipo alimenticio en regular cantidad, en repeticiones en el día de 4, ahí me estoy inventando, ¿no? Acompañado o agravándose el cuadro con fiebre, que refiere que tomó paracetamol bajándole la fiebre y nuevamente le volvió a dar y se complica con dolor abdominal, y ahí yo le voy a preguntar dónde, ¿no es? Me va a decir, acá, va a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a poner ahí? ¿Dolor abdominal en dónde? No es blanco para acá. Hipocondrio derecho. Hipocondrio izquierdo. De gran intensidad, y le voy a preguntar cómo le duele, si le quema, si le aprieta. Si me dice le aprieta, opresivo, y ahí explico. Refiere que fue al hospital y le atendieron, le dieron laboratorio y sigo relatando. No mejorando el cuadro, y nuevamente es atendido en el hospital e internado en los servicios de cirugía. Esa es la forma de relatar. Esto es lo que tenemos que trabajar altísimo para que aprendan. Y así hacemos nuestra historia clínica en grupo para que nos ayudemos y aprendamos todo. Luego, pregunto antecedentes patológicos. ¿Qué enfermedades tuvo en la infancia? ¿Qué enfermedades o cirugías tuvo? ¿De qué le operaron? La mujer cesárea, hernia, en el varón puede ser una apendicitis. Tratamiento actual, si el paciente por ahí es hipertenso, diabético, ¿qué toma? El hábito, tipo alimenticio, ¿a base de qué es su alimentación? Ya, tenemos que preguntar. No es que nosotros sepamos qué es lo que comen, sino que tenemos que saber qué alimentos es lo que ingieren. Si es proteína, carbohidratos, vitaminas. Luego, antecedentes familiares. Preguntamos del papá, de la mamá, de la hermana, de los hijos, ¿qué enfermedades? Por ejemplo, la tuberculosis. Si el papá tuvo tuberculosis, puede también el paciente tener tuberculosis, dependiendo del ambiente donde viven, ¿no? Hay enfermedades que predisponen, ¿no? Hereditarias. Antecedentes personales, socioeconómicos, dependiendo dónde vive, también qué trabajo tiene, cómo es su casa, qué vamos a tener. Preguntamos vacunas, preguntamos si tiene alergia, si tiene alergia a medicamentos. Antecedentes pediátricos, datos gestacionales de la mamá, del paciente, el parto, si fue cesárea, si fue parto normal, ¿no? Cómo fue el recién nacido, se entró a la incubadora o no. Antecedentes, esto para la mujer, ginecobstétricos, menarquía, la primera menstruación, fecha de la última menstruación, gesta, abortos, partos, cuántos partos tuvo, cesáreas, características. Acá es muy, ¿cómo le dijera? A veces en la maternidad se ven las mentiras completas de la mujer. Porque dice, ¿por qué lo trajeron? Me duele, me duele, me duele. Y las niñas en especial. Llegan, se le hace ecografía, el bebé ahí adentro. Y la mamá ni se enteró y ya lo va a tener, está término. Pero ellos dicen, me vino nomás el otro mes. Menstruación.
Nosotros como médicos ponemos, ¿no?, la última menstruación, marzo, y el bebé está naciendo. Entonces, aquí tenemos que ver otra cosa. Cuando preguntemos aborto, no le vamos a decir, señora, ¿tuvo aborto? Posible, es una pregunta media bellita. Entonces, le vamos a decir, señora, por ahí usted estaba embarazada y se cayó o se llevó y lo perdió a su niño, tuvo esos casos. Ah, sí. Pero no le vamos a decir aborto, ya nosotros en la historia tiene aborto. Entonces, ahí completamos, porque a veces las mamás dicen, ¿cuántos hijos tuvo? 3. Partos normales, sí. Y cuando ya le preguntamos si tuvo un fracaso o lo perdió el bebé, sí, 2. Entonces, ¿cuántas veces se embarazó? 5. Ella no cuenta. Luego hacemos la anamnesis psicosocial, datos de la vivienda, cómo es su casa, si es de ladrillo, si es de barro, si tiene piso, si tiene baño, si tiene agua, si tiene luz, porque es importante para saber la enfermedad del paciente. Luego hacemos una anamnesis por sistema. ¿Qué problema tiene? Si tiene, por ejemplo, dolores de cabeza, ahí está el sistema nervioso, sistema respiratorio, tos, sistema cardíaco, dolor o cansancio, sistema gastrointestinal, diarrea o vómito, sistema musculoesquelético, las artritis o dolor, sistemas urinarios, infecciones urinarias, la repetición, ponemos directamente a la pregunta la respuesta. Y ahí terminamos todo lo que es la anamnesis, al lado del paciente. Me pongo al lado derecho del paciente cuando hago en un hospital, excepto cuando tengo que hacer un examen físico, me voy a ir a otro lado. Después hacemos el examen físico general y después el examen físico por sistema. Y ahí estoy comenzando por los signos vitales de los pacientes. Y siempre vamos a comenzar a observar cómo está el paciente. Luego de hacer todo mi anamnesis, comienzo con signos vitales. Voy a tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura con el termómetro, pulso, peso y talla en los pacientes cardíacos. Y sigo haciendo mi historia clínica hasta la parte general del examen físico, que vamos a comenzar desde el otro miércoles, y todos signos vitales, hasta ahí vamos a trabajar. Hasta ahí me van a entregar el primer parcial. ¿Ya? Pero antes que sigamos, anótense. Les di una tarea, ¿no es? La anterior clase. A esta tarea van a agregar, ustedes van a investigar las clases de historia clínica que hay. Me van a entregar una historia clínica abierta, una historia clínica cerrada, una historia clínica semiabierta de consulta externa y una nota de emergencia para que vean la diferencia de las 4 historias clínicas. Eso no quiero que lo llenen. Lo pueden encontrar, ustedes entran a internet, ustedes son jóvenes de internet, ¿no? Y ahí ustedes el chorro. O si tienen una amiga en la maternidad, ahí vamos a encontrar esto que es la clínica cerrada. A veces no tiene la hacer una hoja de evolución. Eso significa que cada vez que ustedes vayan a ver a su paciente,
vamos a aprender a hacer la hoja de evolución. ¿Ya? Luego tenemos la hojita que es el alta y la crisis, el resumen de todo el expediente clínico y si el paciente fallece, la necropsia. Y ahí están, en grupos haciendo la historia clínica y revisando. Y cuando el paciente se agrava, pues pasa a terapia intensiva, ahí es difícil hablar con el paciente. Bueno, jóvenes,